Buenas tardes a todas y a todos. Os damos la bienvenida un día más desde Arganda y bueno, pues encantado de estar aquí hoy con vosotras y vosotros porque comenzamos el mes de septiembre, hoy es día 1 de septiembre, días lluviosos y vemos a través de la ventana en casi toda España está lloviendo. Pero eso no nos quita ni ilusión ni ganas de estar con vosotras y vosotros y de seguir trabajando y luchando por aquello en lo que creemos, ¿no? Y por eso nos dedicamos al trabajo en el que estamos. Como decía, me alegro muchísimo de estar aquí porque además mis compañeros me han invitado a ser el que abra un poco el melón de estas jornadas denominadas píldoras formativas que vamos a llevar a partir del día de hoy y en adelante, ¿no? En el mes de septiembre, octubre y todo lo que podamos durar con este tipo de formación. Es una formación corta en el tiempo, digamos, son esas pildoritas, pinceladas, hablamos de algunos temas que pueden ser o que creemos y hemos elegido importantes para nuestro trabajo. T+, ya eres parte de la comunidad Alganda, muchísimas gracias, bienvenido o bienvenida y bueno,
siéntate, participa y nada, y estamos contentísimos de contar contigo. Bien, como decía, iniciamos el mes de septiembre con aires renovados, pilas recargadas y con muchas ganas de seguir siendo útiles para todas y todos aquellos que, que de alguna manera se interesen por los temas que trabajamos. Como decía, hoy vamos a dar esa primera píldora formativa que la hemos denominado perspectiva intercultural en asociaciones, y es el tema del que vamos a hablar durante esta hora, hora y pico aproximadamente. Siempre digo que daros las gracias. Marina Cecamo, buenas tardes, bienvenida también. Como decía, siempre subrayamos la importancia que tiene para nosotros el hecho de que nos sigáis desde vuestras redes, con vuestros amigos, nos deis a conocer, divulguéis esta plataforma, este lugar desde donde estamos, desde Twitch, la página de Alganda, para todos aquellos y aquellas que puedan interesarse en algunos de los temas que tratamos. Ese es nuestro principal objetivo, conseguir seguidores, conseguir suscriptores, y si alguno tiene la intención de ofrecer alguna donación, pues será bien recibida y lo reinvertiremos en nuestros proyectos y en todo aquello que estamos llevando desde Alganda, servicios sociales en Talavera de la Reina. Y nos vamos a centrar en el tema que nos ocupa esta tarde, y además que, bueno, es un tema que a mí particularmente como educador social me afecta, me atañe, me ha llevado una parte importante de mi vida, el tema de esta perspectiva intercultural, el tema de la convivencia, el tema de cómo podemos hacer que diferentes culturas, diferentes personas con diferentes ideas, fíjate a dónde voy, algo más básico, más sencillo, podamos convivir, podamos respetarnos, podamos integrarnos todos en la misma sociedad, podamos compartir espacios comunes, podamos ir al cine, a la compra y no mirarnos por encima del hombro ni con ningún prejuicio ni tengamos ningún problema por el hecho de ser diferentes, ¿no? Vamos a hablar de las diferencias y de cómo en las diferentes sociedades y en las diferentes etapas de la historia hemos intentado resolver esta situación que para muchos se plantea como un problema, ¿no? El problema de las diferencias entre culturas, entre personas, entre sociedades, distintas formas de pensamiento, distintas religiones, distintas costumbres, distinta gastronomía, todas esas identidades culturales hacen que muchas veces nos rechacemos unos a otros, quizá por el desconocimiento, quizá por el miedo, quizá porque nos creamos en posesión de la verdad y el otro está equivocado, ¿no? Entonces, todo esto es un montón de fichas que tenemos que organizar para al final formar el puzzle de la convivencia, en definitiva. Y de esto se trata, de lo que vamos a hablar hoy, y se trata de nuestra vida, es decir, cada vez estamos recibiendo más personas de origen extranjero, más personas que vienen, unos como refugiados, otros buscando una mejor forma de vida, otros vienen de países pobres, otros vienen de países con unas políticas dictatoriales tremendas, ¿no? Y se juegan la vida por venir aquí, por salvarse de la situación en la que están. Yo creo que nadie viene, vamos a decirlo así, por gusto. Cada uno trae una necesidad, arrastra una necesidad, acarrea una necesidad, porque cuando tú lo haces por gusto llevas una serie de apoyos, llevas una serie, digo yo, ¿no? Alguno habrá por ahí aventurero que lo haga, pero en definitiva la mayoría de las personas con las que nos encontramos, que recibimos en nuestra asociación, con las que trabajamos, vienen por circunstancias que no son favorables en su vida. Entonces buscan una vida mejor y vienen a otros países, tanto a España como a cualquier país de Europa, países que les garantizan de alguna manera, ¿no? O por lo menos la perspectiva que ellos tienen de venirse para acá es que pueden tener posibilidades de una vida mejor que los países de origen.
y no hablemos de África y de otros países donde la pobreza, las dictaduras y las malas condiciones de vida hacen insostenible, ¿no?, el hecho de poder vivir en ellas. Entonces, bueno, voy a dar un repasito. Ya he saludado a Marina. Trabajo social, buenas tardes, bienvenido, bienvenida también a este espacio que queremos compartir con todas y con todos vosotros. Y bueno, y vamos a abordar ya un poco el tema más de una forma ordenada, ¿no?, que es como la intención que traemos. Entonces, como decía, vamos a ver la perspectiva intercultural en asociaciones. Y decía que todo esto tiene que ver con el tema de la convivencia, cómo compartimos un espacio en común, diferentes personas con diferentes ideologías, con diferentes identidades culturales, con diferentes formas de entender la vida. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues históricamente se han dado diferentes modelos. Hay 3 modelos donde se ha intentado organizar socialmente a las sociedades. Y dentro de las sociedades nos encontramos a estas personas que han tenido que emigrar. A nosotros nos tocó hacerlo no hace mucho, ¿no? Que muchos españoles se iban sobre todo a Alemania, Argentina, a buscarse la vida porque aquí no nos iba demasiado bien, había una perspectiva en España bastante negra, ¿no?, o no era demasiado prometedora, y lo que hacen es irse a otros lugares. Por lo mismo hacemos cuando recibimos aquí a la inmigración. Y hay muchas formas de enfocar ese modelo de sociedad, ese modelo de convivencia. De alguna manera, históricamente se han producido, como decía, 3 modelos fundamentales y diferentes en su concepción y en la manera de abordar esta organización social. Entonces, vamos a hablar de estos 3 modelos fundamentales y vamos a redundar o vamos a terminar al final en lo que debería ser, ¿no? Primero lo que es o lo que está siendo o lo que ha sido y luego lo que debería ser. Hablamos de pasado, presente, futuro en estos modelos de convivencia social, partiendo desde la perspectiva de la cultura, de la diversidad cultural, del pluralismo cultural, de la evidencia o del hecho que ahora mismo en España o en cualquier país europeo o en el mundo entero tenemos que convivir diferentes culturas porque hay una movilidad, y no te digo ya en el mundo actual de la globalización, y ya si nos metemos en la globalización con Internet. Estamos todos mezclados, tenemos todos conocimientos de todos, todos conocemos la cultura más recóndita del Amazonas o de no sé qué, o si no lo conocemos y tenemos interés lo podemos conocer porque tenemos información en la red. En este mundo de la globalización, que en principio es una globalización económica, tenemos que entendernos y tenemos que llegar a acuerdos y tenemos que saber que nadie es más que nadie, que todos aportamos, que todos venimos fundamentalmente y en un porcentaje muy alto a aportar, a trabajar, a buscar una vida mejor, pero con el esfuerzo del trabajo, ¿vale? Buscando derechos, pero también cumpliendo obligaciones. Y cuando seamos capaces en una gran mayoría de entender esto, que es un hecho y es así, entonces la convivencia será mucho más fácil, mucho más fluida, no tendremos tantos obstáculos, no pondremos tantas barreras por nuestra parte y se producirá una sociedad mejor. Eso es lo que entiendo y es mi deseo realmente, ¿no? Y por lo que vengo trabajando durante más de 20 años. Yo, mi experiencia en estos últimos 20 años ha sido el trabajo con el pueblo gitano. Y el pueblo gitano es una minoría donde se va a dar cualquiera de los aspectos o de estos modelos de sociedad que vamos a explicar ahora, y se han visto envueltos en un montón de situaciones o de diferentes políticas sociales o de diferentes modelos de sociedad que se han ido produciendo a lo largo de la historia y han pasado por ese recorrido con mayor o menor suerte en algunas de las etapas, de los casos y de las circunstancias.
Entonces, para ir dando unas pinceladitas sobre lo que son esos modelos de organización social, empezamos, vamos a ver estos modelos de gestión para una convivencia cultural en un mismo territorio, que es un poco lo que estamos avanzando. Este es el contexto, este es el planteamiento. ¿Cómo podemos gestionar la convivencia en el mismo territorio cuando contamos con una pluralidad de culturas, cuando contamos con diversas culturas que vivimos todos en el mismo territorio? Es un poco lo que vamos a desarrollar. Entonces, el primero de los modelos que nos vamos a encontrar es el asimilacionismo. ¿Qué es una sociedad asimilacionista o qué es este fenómeno en sí? Pues es un modelo de sociedad que se encuadra y está basado en la integración, digamos, la integración forzosa de las personas que vienen de fuera, ¿no? Y se tienen que someter de alguna manera al país de acogida. Es decir, cualquier signo cultural, cualquier identidad cultural que traigan de sus países, deben perderlo en pro del país de acogida, porque si no serán socialmente rechazados, no aceptados, mirados por encima del hombro, con el rabillo del ojo, y entonces este es el modelo que se propone históricamente, bueno, pues el más claro, el más evidente, el más visual, quizá pues sea el Imperio Romano, ¿no? La romanización. La romanización era una asimilación de todos los pueblos que conquistaban y de todas las culturas que conquistaban, tenían que romanizarse. Sin irnos tan lejos, lo tenemos también en algún punto, el asimilacionismo cultural, bueno, pues en Estados Unidos, ¿no? Todo aquel que quiera ser estadounidense tiene que convertirse en uno más de sus ciudadanos. Pero no nos vayamos tan lejos, también lo tenemos aquí, lo tenemos en cualquier ciudad europea. Voy a empezar diciendo que estos modelos de sociedad no van a ser excluyentes unos de otros. Es decir, podemos tener los tres modelos en la misma sociedad en el siglo XXI, hoy en España, en algunos aspectos, ¿vale? No en su totalidad, no un modelo asimilacionista como tal, pero parte de asimilacionismo sí que tenemos y parte de los demás modelos que vamos a ver también. Y lo vamos a ir comprobando con ejemplos, ¿no? Y haciéndonos preguntas y pensando en voz alta si eso no es así lo que encontramos en la realidad de España de hoy día. Digo España porque es el contexto que más vamos a conocer, ¿no? Bueno, pues seguimos hablando de este modelo asimilacionista y lo que nos dice es que de este modelo se espera que la persona inmigrante asuma la cultura de la sociedad receptora perdiendo su identidad cultural o sus signos culturales o sus identidades culturales. Aquí en España tenemos un refrán que nos dice: donde fueres, haz lo que vieres, y viene a resumir o a recoger un poquito cuál es la filosofía de este modelo de sociedad. ¿Vale? O sea que no lo tenemos muy lejos, no nos tenemos que echar las manos a la cabeza porque nosotros hemos asumido ese modelo en algún momento de nuestra historia o actualmente lo estamos asumiendo en alguna parte de esa convivencia intercultural. Por eso la sociedad mayoritaria, que es del país de acogida, rechaza todo lo que viene de fuera. ¿Por qué? Porque yo creo que nos creemos que lo nuestro es lo bueno, es lo positivo, porque está funcionando, porque si vienen de otros países, ¿por qué será? Nosotros aquí funcionamos, por eso vienen aquí, porque tenemos una buena economía o media economía, ¿no? O tenemos una buena vida, una buena calidad de vida, tenemos una seguridad que nos invita a vivir aquí, tenemos unos derechos y unas garantías constitucionales, legales, etcétera, que hacen que nuestra calidad de vida mejore con respecto a otros países. Y creemos que eso es lo mejor. Y puede que estemos acertados o equivocados, yo no entro ahí en cuestiones, ¿vale? Pero sí es verdad que anulamos por completo las otras culturas y entonces tienen que asimilarse a la nuestra.
Y ese es fundamentalmente, o esos son algunos de los aspectos de ese modelo asimilacionista. Entonces, sobre las personas que vienen, este modelo lo que ejerce son como dos tipos de presión. La primera es que las personas que vienen aquí y son acogidas en un país pierden sus signos o identidad cultural. Entonces, eso psicológicamente también afecta mucho. Quiero decir, cuando tú estás acostumbrado, has nacido, te han criado en unos valores, en una forma de vida, en una manera de entender la vida, con unas pautas, ¿no? Educativas y culturales, y vienes a otro país y te las modifican, en algunos casos se modifican en parte y en otros casos chocan frontalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que psicológicamente tienes ahí una crisis de identidad muy fuerte, muy dura. No sabes ya a qué atenerte, no sabes qué modelos asumir, no sabes tampoco cuáles son los valores con los que tienes que vivir tu vida, ¿no? Y los que tienes que hacer y ejercer y hacer esa escala de valores, ¿no? Jerárquico, jerarquizar esos valores, que va primero, que va después, etc. Y por otro lado, otra de las presiones que se ejerce desde el asimilacionismo a aquellas personas que son acogidas en un país, ¿vale? Es que se va a perder esa riqueza cognitiva que tienen de la doble visión del mundo, de la forma de vida, de la forma de entender las cosas que ocurren en la vida y sobre todo, ya en algo muy concreto, es esa pérdida a lo mejor en el bilingüismo, ¿no? de aprender el idioma de donde vienes y aprender el idioma del país donde vives. Y cuando ese asimilacionismo no permite que se hablen otros idiomas, incluso te prohíbe que se hablen otros idiomas, incluso no te deja, pues se pierde una riqueza importante para toda la sociedad, fundamentalmente para las personas que lo tienen, ¿no? Que tienen ese doble idioma, ese bilingüismo que pueden aprender desde pequeños, pero para la sociedad en general también, porque nos perdemos esa riqueza cultural, ese conocer otras formas de vida, otras formas de pensamiento, otra serie de valores, no quedarnos nada más que con lo que nos dan, porque entonces no tenemos opciones para elegir, nos tenemos que comer lo que nos dicen y ya está. Y hoy día yo creo que cuanto más se abra el abanico de las opciones y más podamos elegir, más libres seremos y quizá más felices. Seguimos hablando del segundo modelo. El primero yo creo que queda claro. La asimilación, el asimilacionismo es tragarse a una cultura y convertir o reconvertir a las personas que vienen de otros países con otras identidades y otras formas de pensar en un pensamiento único que es el del país de acogida. Y no hay otras opciones, no hay más miramientos. Esto es así y ya está, ¿vale? Segundo modelo de sociedad que históricamente y en diferentes países se han ido proponiendo. El multiculturalismo, la multiculturalidad, ¿vale? Aquí es como un avance, un pasito más que se da al asimilacionismo que acabamos de ver, y también empezó a ser utilizado en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un poco uno de los países, ¿no?, que más inmigración ha ido acogiendo a lo largo de su historia y que más experiencia tiene con ello. Entonces, lo que es el multiculturalismo es un pasito más en el recorrido del respeto, de la convivencia y es que no hay otra palabra, de la convivencia, ¿vale? Digamos que el multiculturalismo lo que hace es reconocer a otras culturas, ¿vale? Entiendo que hay otras culturas, pero no nos vamos a mezclar. Es decir, tú vienes de África, tienes ahí una serie de costumbres, de ritos y demás, lo puedes hacer aquí siempre y cuando esté dentro del marco de la ley de Estados Unidos, de derechos humanos, etcétera, etcétera, y no se salga de ahí, pero no te vas a mezclar con los estadounidenses, no vaya a ser que contamines
nuestra cultura, ¿no? Es un poco la idea, la filosofía. Por eso digo que es un paso, ya es el reconocimiento de otras culturas y la permisividad o el permiso de que puedan hacer lo que quieran, pero sin mezclarse con los demás. Esa es un poco la filosofía. En este punto, el multiculturalismo se utilizó para promover políticas de desarrollo y promoción de grupos étnicos, ¿vale?, que a lo largo de la historia habían sufrido una opresión a nivel racial, cultural, etc. Florena Alfaro, ya eres parte de la comunidad Alganda, bienvenido, bienvenida. Y nada, te agradecemos mucho que estés aquí, participes también con nosotros en nuestras charlas, proyectos, visiones y formación, en este caso, donde nos encontramos con Alganda. Así que bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros también. Vale, decía que el tema del multiculturalismo lo que hace es dar un pasito más, es reconocer, es intentar que avancen estos grupos, pero sin mezclarse, ¿de acuerdo? Son compartimentos estancos donde sí, aquí hay una cultura muy bien, muy bonita, muy agradable y tal, pero no me voy a interaccionar contigo porque a ver si me vas a contaminar mi cultura, ¿no? Y eso se ve en todo el marco social, en la educación, en el empleo, en las instituciones, en las políticas sociales. Por eso se marca muy bien, ¿no?, cada uno de estos modelos, porque tienen políticas y tienen actuaciones completamente diferentes. Por eso nos viene a decir que este multiculturalismo entiende que hay que compartir un tiempo, un espacio y diferentes culturas dentro del mismo, pero no establece vínculos entre estas culturas, aunque sí las reconoce. Esa es un poco la filosofía del multiculturalismo. También el multiculturalismo, las políticas y los principios de los gobiernos en diferentes países y en diferentes épocas siempre se han regido o se ha establecido primero el reconocimiento por parte del Estado de las diversas culturas, de la pluralidad cultural dentro de la sociedad. Esto es un reconocimiento que se ha dado a lo largo del tiempo cuando estamos hablando de la multiculturalidad, del multiculturalismo como forma de organización social. También se han ido reduciendo los obstáculos para que puedan promocionar las diferentes culturas y grupos culturales y se han dado facilidades incluso para el acceso, para la integración, para la convivencia, etc. Y por último, también se ha respaldado el avance de las culturas, ¿no?, desde los gobiernos, desde la sociedad, desde la educación, etc. Estos son los pasos o los reconocimientos que siempre política y socialmente se han tenido en cuenta cuando hablamos de multiculturalismo. Pero, ojo, siempre con una trampa, y es que, vale, hay un reconocimiento real, pero, insisto, no se produce la convivencia porque no hay una interacción entre culturas, porque está muy marcada la cultura mayoritaria a diferencia de la cultura minoritaria. Y eso se ve en la educación de los hijos, tanto en las escuelas como en las casas, de padres a hijos, no te juntes con ellos, cuidado con quién te vas, ojo que estos son raros o pueden ser peligrosos, el desconocimiento de la otra cultura nos produce temor, etc., ¿no? Aprovecho para dar la bienvenida y buenas tardes a Roberto Sierra, un placer contar contigo un día más. Así que, bueno, estamos aquí, como ya ves, hablando un poco de la diversidad cultural, del pluriculturalismo, de todo lo que tiene que ver con la convivencia en las sociedades con diversidad cultural. Vale. Si avanzamos, vamos a ver el tercer modelo que en las sociedades, tanto a nivel histórico como a nivel social, se ha dado para la convivencia, ¿no? Partimos siempre de la base
que estamos hablando de compartir un espacio, un tiempo, diferentes culturas, diferentes personas con identidades culturales diversas, donde cada uno tiene sus tradiciones, sus raíces, sus orígenes, su religión, sus creencias. Vale. Roberto, no leo muy bien. ¿Puede ser Roberto Sierra? Sí. Pues nada, muchas gracias por seguirnos y por ser un amigo dentro de este espacio, Roberto, de nuevo. Voy a ver un poco más el... A ver, estoy leyendo un poco el chat. Gracias por tu suscripción. Ya no soy el único. Bueno, pues muchas gracias, como te decía antes, Roberto. Decía, vamos a ver el tercer modelo de esta organización social, posible organización social, porque luego dependemos de las sociedades, de las políticas, de todo lo que concierne a este tipo de organización, ¿no? De toda una sociedad. Entonces, hablamos ahora de la interculturalidad. Si hemos empezado con el asimilacionismo, que es ese avasallamiento cultural, es ese tragarse a la otra cultura para que prevalezca la mayoritaria, ahí empezamos. Luego damos un pasito más, que es la multiculturalidad. Bueno, ya estamos reconociendo a las diferentes culturas, aunque las tenemos separadas en compartimentos, ¿vale? Para no mezclarnos mucho, no vaya a ser que nos contaminen a la cultura mayoritaria y eso nos da miedo y nos da cierto temor el hecho de mezclarnos. Bueno, pues ahí estamos. Y ahora ya pasamos a la interculturalidad, ¿vale? Que es un pasito más hacia esa convivencia. Y este es un modelo que propone que la integración debe ser bidireccional. Esto ya es un paso de gigante. ¿Eso qué significa? El reconocimiento mutuo del uno al otro y del otro al uno. Es decir, bien, si partimos del primer modelo, que era el asimilacionismo, vale, yo quiero que tú entiendas mi cultura, porque es el país que te acoge, porque aquí vas a moverte, tienes que circular por la sociedad y la sociedad es la que es, entonces es bueno que lo conozcas, pero del mismo modo es bueno que yo conozca tu cultura para entenderte, para acercarme a ti, para no tener ese temor de que me puedas hacer algo, porque una vez que yo conozca cómo eres, cómo piensas, qué significa tu religión, cuál es tu objetivo de vida, cuál es tu filosofía. Cuando eso lo entiendo, el temor se desvanece, porque es más, eso me va a enriquecer a mí, porque ya son diferentes formas también, o me estás abriendo un abanico de pensamiento que a lo mejor a mí no se me había ocurrido. Entonces, esto se lo hacemos desde pequeñitos en las escuelas, con políticas educativas, políticas sociales, ponemos de alguna manera herramientas sobre la mesa para que esto pueda fluir, pues estamos acercándonos a una convivencia real, no una convivencia entre culturas de una forma teórica, ¿no? Además, la interculturalidad propone que la sociedad tiene que relacionarse de una forma bidireccional y debe ser dinámica, en continuo movimiento, en continuo crecimiento, en continuo cambio, porque una sociedad no puede ser estática, no puede ser inamovible, no puede ser que lo que me enseñaron a mí hace 100 años se siga enseñando ahora a los niños las mismas cosas, hay que cambiar, las sociedades cambian, avanzan, pues esos cambios, la propuesta es que sean con la realidad que tenemos. Y ahora tenemos una realidad que es las nuevas tecnologías, esta revolución tecnológica que tenemos y la sociedad avanza en base a esa nueva realidad. Pero tenemos también una nueva realidad que es la llegada de otras personas de otros orígenes. Maximuro, es que no leo bien, perdonadme si, bienvenido Maximuro 2 y gracias por suscribirte y por estar con nosotros también, ¿vale? Decía que, hablando de la interculturalidad, que esa
doble relación bidireccional entre unos y otros, nos va a enriquecer siempre, ¿vale? Y lo tenemos que hacer desde que somos pequeños y tener en cuenta los cambios en la sociedad que se van produciendo y tenerlos en cuenta para que nuestra sociedad avance en base a eso. Hablábamos de la revolución tecnológica y vamos cambiando y avanzando en base a esa nueva realidad, y hablamos también de la realidad social, de la nueva realidad social, donde cada año y cada día vamos recibiendo gente de otros orígenes, de otros países y demás, y tenemos que aceptar esa nueva realidad y avanzar junto a ella. No obviarla, ni esconderla, ni omitirla, ni avasallarla, ¿vale? Es una idea que yo tengo y que quiero compartir con vosotras y vosotros. También en esta interculturalidad de la que estamos hablando, no debemos simplemente limitarla a las relaciones entre las personas. También se tienen que implicar las instituciones, se tienen que implicar las empresas, se tienen que implicar tanto los agentes sociales como la ciudadanía, como la política, como todos aquellos que formamos parte de la sociedad. La educación, la sanidad, y todo esto se traduce en que se abren los derechos a todas las personas, se abren las obligaciones también a todas las personas que vivimos en un mismo territorio, independientemente si hemos nacido en un sitio o en otro. Compartimos espacios, hacemos que nuestros hijos y los hijos de los que vienen de otros países convivan, se hagan amigos, estén en las mismas clases, en los mismos colegios, compartan experiencias, compartan sus ideologías, sus formas de vida y demás, y eso hará que la sociedad crezca al mismo tiempo y de una manera más enriquecida, porque tenemos más conocimientos y tenemos más experiencias. Yo cuando me encuentro con personas que me hablan de sus países, podría estar hablando con ellos horas y horas y horas y no me cansaría. Cuando me encuentro con gente que viene de Venezuela, ahora mismo hay una llegada bastante importante, ¿no?, de personas que vienen de Venezuela y me cuentan cuál es la realidad, de verdad que a mí me abren los ojos, me hacen pensar, me hacen reflexionar, me dan información también, enriquecen de alguna manera a mí mismo, a mi persona, a mis conocimientos, mi forma de pensar, me pongo en su lugar, entiendo por qué vienen aquí y desde luego, de verdad, me sale solo intentar ayudarles, echarles una mano. Todo lo contrario a si yo veo a alguien por la calle y le veo con mala pinta y digo, va, pues a este ni me acerco. Pero ojo que esa mala pinta a lo mejor es porque no tienen para ropa, porque no tienen donde poder asearse a diario, porque no tienen muchas cosas. Entonces también eso es juzgar de una manera muy alegre, ¿vale?, sin tener el conocimiento previo de esas familias o de esas personas que nos podemos encontrar en la calle. Vale, sigo, voy a echar un vistazo al chat, que le tengo así un poquito abandonado. Ajá. Vale, me apunta por aquí. Sí, sí, decía que Gabriel A. Cano me dice que Maxi creo que es el delegado de Bienestar. Pues bienvenido Maxi, como ya te había dicho anteriormente, y nada, y nos alegra muchísimo que te intereses por estos temas y por nuestra entidad y que sepas que, bueno, que estamos aquí dándolo todo y con muchas ganas de poder aportar, ¿no?, a la sociedad, en general a Talavera de la Reina, que hay mucha necesidad en todos los sentidos. Bien, como decía, y siguiendo un poco la línea de lo que estamos hablando, sí, vale,
como decía, y haciendo un poquito resumen de lo que acabo de hablar en este último minuto, decía que la interculturalidad, la convivencia, no se debe dar solamente entre los ciudadanos de a pie, sino que las instituciones, tanto educativas, sanitarias, empresas, agentes sociales, todo el mundo tenemos que arrimar el hombro y tenemos que entender de alguna manera, y es mi pensamiento, que todos juntos nos enriquecemos y avanzamos como sociedad, ¿no? Todos juntos, incluyendo también a las personas que vienen de fuera y a lo mejor tienen una situación diferente a la nuestra, pero no por ello son ciudadanos de segunda ni menos personas que nosotros. Esa es un poco la idea. Por último, en cuanto a la interculturalidad, también un apunte es y reforzar lo que acabo de decir, ¿no? Es incorporar la perspectiva intercultural a todos los servicios públicos. Ahí es donde entran las administraciones, entran las asociaciones, entra educación, entra sanidad, entran todos aquellos espacios que compartimos unos con otros y que son necesarios que sean incluso un punto de encuentro donde se establecen esas relaciones bidireccionales que decíamos al principio y donde nos conozcamos, donde participemos todos con todos y al final no tengamos que vernos como diferentes culturas, sino como una única cultura donde hemos ido añadiendo ingredientes de las diferencias y de las diferentes culturas que vienen de otros países también. No es un asimilacionismo, no es un avasallamiento, sino es un caminar juntos, añadiendo cada uno los elementos que puedan enriquecer. Evidentemente nosotros no tenemos posesión de la verdad absoluta, ni por asomo. Entonces, enriquecer nuestra sociedad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender las cosas con otros ingredientes que nos aporten otras personas, yo creo que eso siempre es constructivo y es mejorar una realidad y una situación. Y no hablemos ya de la parte de la economía, ¿no? De la macroeconomía en España o en los países europeos, vamos a decir, me quedo ahí, donde muchos economistas nos dicen que la inmigración es una oportunidad para toda Europa, ¿no? Aportan mano de obra. Nosotros somos países que estamos envejeciendo cada vez más y tenemos la pirámide de población invertida, donde habrá un momento que eso sea insostenible, entonces personas que vienen de otros orígenes, de otros países, van a ser los que aporten ese trabajo, esa mano de obra. Yo creo que todos nos beneficiamos de todos, si queremos entenderlo, si sabemos entenderlo de esa manera. Y esa es un poco la cuestión, ¿no? de los modelos de convivencia en cuanto a la organización social que se han venido produciendo y que a día de hoy se producen. Si nos paramos a pensar de todo lo que hemos hablado, tanto asimilacionismo como multiculturalismo, como interculturalidad, yo creo que en nuestro país, en España, a día de hoy, año 2021, siglo XXI, hay un poco de todo. Hay un poco de asimilacionismo, hay un poco de multiculturalismo y hay un poco de interculturalidad. Tenemos que buscar, yo creo, ¿no? Políticas que realmente nos ayuden a avanzar juntos. No nos pongan obstáculos, ni nos pongan frenos, Vale, sabiendo también que los recursos que tenemos son limitados en cada país. No vamos a ser tontos, ¿no? No vamos a creer en los mundos de unicornios y corazones sin más. Hay recursos limitados, no hay trabajo para todos, no hay pisos ni casas para todos, no hay viviendas ni plazas en los colegios, no hay para todo el que quiera venir. Vale, perdón, pero eso es algo que también tenemos que asumir como reto. Reto europeo, reto español, reto municipio, reto territorio de comunidad autónoma. Hay que asumirlo porque es una realidad que nos viene de cara y no podemos eludirla. Entonces, bueno, pues hagamos políticas sociales en base a esto. Pongamos acotaciones si queréis, pero vamos a dar calidad a las personas que vienen aquí, o vamos a intentarlo al menos.
sin olvidar a las que ya tenemos aquí que también lo están pasando mal o que por circunstancias no tienen un puesto de trabajo. Ahora vivimos una crisis. Yo puedo entender todas las posturas que se propongan, pero mi apuesta es por la de crecer juntos, por la de avanzar juntos, por la de enriquecernos, por la de gestionar mejor los recursos que tenemos, que yo creo que se pueden, para dar ese enfoque social a todas estas problemáticas que tenemos ahora mismo. Y una de ellas es la convivencia entre culturas. Betonia, buenas tardes. Aprovecho. Pregunta Betonia qué tipo de actividades se podrán realizar para conseguir la interculturalidad en un barrio donde conviven distintas nacionalidades, culturas, regiones, de tal manera que estas personas interactúen entre ellas. Bueno, hay muchas fórmulas, no te voy a descubrir nada que ya no sepas, pero por ejemplo, organización de actividades. También es cierto que ahora mismo estamos en un momento donde la pandemia nos limita mucho y demás, pero yo te digo, por ejemplo, en barrios así muy de culturas muy variadas, incluso que el idioma es un problema, actividades deportivas, eso funciona, no necesitas idiomas, el deporte es un lenguaje común que se habla en todas partes, juegos, tiempo libre, ocio, dinámicas con los niños, ¿qué más decirte? Jornadas gastronómicas, ¿no? Interculturales, donde cada uno aporta la comida típica de su país, se hace una quedada, se comparte ese día en el barrio, el que traiga tortilla de patatas con chorizo, genial, el chorizo, luego hay que ver ahí quién come carne de cerdo, quién no, cómo hacerlo, para que nadie se ofenda, etcétera, etcétera, pero bueno, que se puede hacer de todo. Bien, entendiendo bien la actividad, ¿no? ¿Qué más se pueden hacer? Pues actividades interculturales, bailes típicos de cada región, juegos típicos de cada país, juegos de niños, de adultos, teatro, deporte, como te decía, competiciones de todo tipo, gincanas. Hay un montón de maneras de hacer que un barrio socialice, que un barrio interaccione, que un barrio actúen las personas unos con otros, fiesta en la calle por la noche, si es verano a la fresquita, mil cosas se pueden hacer, mil cosas de verdad. La cuestión es querer, tener la idea y yo creo que la gente participa por sí misma. A ver, esto me decía Betonia. Las historias de vida fueron una buena apuesta en unas jornadas en la universidad, dice Roberto Sierra, pues gracias por tu aportación también, historias de vida, eso ya en otro, a lo mejor en otro formato, en otro escenario, como puede ser la universidad y tal, invitar a personas que cuenten su experiencia, cómo han llegado hasta aquí, cómo vivían en sus países, cómo es su país de origen, eso también es maravilloso porque es un acercamiento cultural, ¿no? Gratuito en Talavera, nos gusta mucho eso. Betonia contesta, genial, gracias. Marina, y aparte de actividades puntuales, como decías antes, promover que se compartan espacios públicos y se habiten en común, ¿no? Por supuesto. Nosotros como asociaciones podemos promover que esos espacios públicos se conviertan en puntos de encuentro y se compartan entre las diferentes culturas, ¿no? O diferentes personas que habitan en el barrio. ¿Cómo hacerlo? Pues en un parque hacer actividades, esas comidas, esas jornadas gastronómicas que os decía, pues en el parque donde nos vemos todos los días, y así eso hará que ya nos conozcamos un poco más y que luego una tarde se junta un niño con otro y no haya ningún problema, convivan, jueguen y ya está. Un niño ve a otro niño y no ve si es árabe, si es marroquí, si es gitano, si es rumano, ve un compañero de juego, un niño con el que se puede divertir esa tarde. Todo lo demás lo ponemos los padres, lo ponemos los adultos, lo pone la educación, lo ponen los medios de comunicación. Eliminemos esos obstáculos y hagamos que esos espacios se puedan compartir y formemos
lugares y promocionemos, ¿no? Esos lugares y potenciemos el intercambio a través de actividades, que es la excusa más divertida y más sencilla, ¿no? Vale, Marina dice también, me refiero, ocupamos todos de la misma manera los parques, las bibliotecas, los centros sociales, las calles. A ver, justo lo que cuentas, vale, pues no sé muy bien a lo que te refieres, pero deberíamos organizar actividades en las bibliotecas, en los parques públicos, en los centros sociales. Todos esos pueden ser puntos de encuentro. Todos esos son lugares, espacios públicos donde todos nos encontramos con todos, pero a lo mejor en una situación diferente. Vamos al centro social a pedir ayudas, a no sé qué. Vamos a transformar eso en organizar una actividad conjunta que sea más distendida, más divertida, donde las relaciones se puedan dar de una manera espontánea y en otro sentido, ¿no? Y ahí es donde realmente nos conocemos y ahí es donde se crean vínculos que luego van a perdurar en el tiempo para cuando nos encontremos por el barrio, nos veamos en la tienda y ya sé que te llamas Fátima y digo, buenos días Fátima, ¿qué tal va? ¿Qué tal el niño que estuvo el otro día y se lo pasó muy bien? Estuvo jugando con el mío. Esa es la cosa, si es que son las cositas más sencillas lo que hace que el mundo de alguna manera cambie. Fíjate, ya me estoy viniendo arriba y estoy hablando en plan filosófico, pero creo que es así. Vale. Entonces, ¿dónde quiero terminar con todo esto? Decía que estos son los modelos que tradicionalmente hemos venido teniendo, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y ahora nos encontramos con otro concepto que es la diversidad cultural, pero ya de alguna manera se está trabajando desde la UNESCO en concreto y existe una declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, adoptada en la 31ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO en París el 2 de noviembre de 2001. Y os voy a leer 3 artículos, los 3 primeros artículos que recoge este manifiesto o esta declaración universal. La Conferencia General proclama los principios siguientes y aprueba la presente declaración. Es interesante conocerlo, a mí al menos me lo parece. Habla de identidad, diversidad y pluralismo. Y en el artículo 1 de este manifiesto, de esta declaración, nos dice que la diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. Fijaos, se declara patrimonio común de la humanidad la diversidad cultural. Y la diversidad cultural no es ni más ni menos que la convivencia de diferentes culturas en un mismo territorio. Entonces, la redacción que en la UNESCO se hace es que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Y esta diversidad se manifiesta en la originalidad y en la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y sociedades que componen la humanidad. Estamos hablando ya del aspecto de humanidad. Vale, por eso es una declaración patrimonio común de la humanidad. Hay una apuesta, digamos, desde el mundo hacia la diversidad cultural y hacia el entendimiento y hacia la convivencia. Nos sigue diciendo, la diversidad cultural es fuente de intercambios, de innovación y de creatividad. La diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. Es decir, si no modificamos, si no avanzamos, si no somos dinámicos, si no estamos en continuo crecimiento, la sociedad muere. Porque tenemos que seguir creciendo. Somos un organismo vivo que va creciendo, que se va desarrollando. ¿Cómo nos desarrollamos? En base a la transformación y a la adaptación de las realidades en que vivimos. Y esa adaptación tiene que ver con la diversidad cultural. Y si no somos capaces de entenderlos, nos va a ir muy mal o nos va a ir peor que si lo entendiéramos. Vale. Y añade, en este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidado el beneficio de las generaciones presentes y futuras.
es decir, apuesta absolutamente por la diversidad cultural en un modelo de convivencia. Artículo 2. Digo que son 3 artículos, permitidme que os los lea porque he creído que son interesantes. Nos habla de la diversidad cultural al pluralismo cultural y nos dice que en nuestras sociedades cada vez más diversificadas resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Es decir, tenemos que tener la actitud, la intención de querer convivir. Y convivir significa convivir, no significa vivir con, es otra cosa. Es mezclarnos, relacionarnos, interaccionar, conocernos, acercarnos, tener experiencias vitales juntos unos con otros y no excluirnos por el hecho de ser gitano, por el hecho de ser árabe, por el hecho de ser judío, por el hecho de ser rumano, por el hecho de ser lo que sea, ¿vale? Esa es la idea y esa es la idea que propone la UNESCO. Por eso dice, añade que las políticas que favorecen la integración y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social y la vitalidad de la sociedad civil y, fundamentalmente, la paz. Y eso es algo que, si nos damos cuenta, es un objetivo que todas las sociedades persiguen, vivir en paz, vivir en tranquilidad. Y si somos capaces de darnos cuenta que nuestra paz, la tranquilidad, el bienestar pasa también por el entendimiento cultural, entonces llegaremos a ello de una forma mucho más línea recta. No tendremos que hacer tantos recovecos como a lo mejor estamos haciendo. Insisto, que esto es idealismo, que esto luego traducirlo a la realidad es difícil. Yo no me quiero poner en la gestión política porque seguramente me encuentre muchísimos obstáculos y muchísimas dificultades para hacer lo que realmente quiero hacer. Seguro, hay intereses creados, hay una economía muy maliciosa muchas veces, hay empresas, hay yo que sé que no le interesa que esto se cumpla. Seguramente, probablemente. Y luego lo que os decía, hay escasez de recursos, no hay recursos para todos, no podríamos dar acogida a todo el que quisiera venir. Seguramente no, esto se rompería en 1000 pedazos. Somos conscientes de eso, pero de lo que tenemos a lo que nos gustaría, seguro que hay un modelo de gestión que puede hacer compatible lo que estamos diciendo ahora con la realidad. Entonces, bueno, es lo que buscamos, mejorar, crecer, avanzar como sociedad en un modelo de paz y en un modelo de acogimiento y de convivencia entre todos los que vivamos aquí, seamos de la cultura que seamos. Y esa es la idea que también propone la UNESCO y que yo comparto al 100%, en mi caso. Apoyándonos en el artículo 2 de la diversidad cultural al pluralismo, también nos dice que el pluralismo cultural constituye una respuesta política al hecho de la diversidad cultural, es decir, el aceptar, el que se hagan o el que se legisle en base también a las minorías o a las diferentes culturas o a minorías étnicas, donde se recojan sus derechos de alguna manera igual exactamente que los demás, que no haya ciudadanos de primera y de segunda, porque eso crea confrontaciones, eso crea muchas veces desánimo en las otras personas y muchas veces también redunda en revueltas, revoluciones y demás, con razón, como pasó no hace mucho en Francia o tal, donde hay ciudadanos franceses de primera y franceses de segunda, que son fundamentalmente los negros del sur de África que van a emigrar a Francia y que no tienen las mismas oportunidades que los franceses. Entonces, cuidado con esto también. Vale, este pluralismo cultural nos dice que debe ser propicio para los intercambios culturales y el desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública. Esto también se recoge en el artículo 2 del manifiesto que decíamos de
de la UNESCO. Y por último, nos habla en el artículo 3 la diversidad cultural factor de desarrollo. Y leo textualmente: la diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos. Es una de las fuentes del desarrollo entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que nos enriquecemos, y es que no hay otra lectura. Y además, fijaos, la diversidad cultural nos lo destaca en este caso como factor de desarrollo, factor o motor de desarrollo, diría yo, ¿no? Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Como decía, son nuevas realidades, nuevas situaciones que tenemos que entender, que tenemos que aceptar, y que con eso tenemos que avanzar y producir los cambios que se deban producir, etc. Quería compartir simplemente todas estas fórmulas, estos métodos que os he dicho de organización social, acabar con este manifiesto de la UNESCO. Además, deciros que el 21 de mayo es el Día Mundial de la Diversidad Cultural, establecido también por la UNESCO, y que se celebra como tal. ¿Cómo afecta esto a nuestra sociedad en concreto? ¿Cómo vivimos nosotros esta realidad? La realidad es la que tenemos nosotros desde las entidades, desde las asociaciones. ¿Qué hacemos? Pues trabajamos de una forma amistosa, comprensiva, empática, porque yo creo que estamos concienciados para ello, si no habríamos elegido otro trabajo. Creemos en esto, la mayoría de los que trabajamos dentro de lo social. Y creemos y apostamos por esta fórmula, ¿no?, de caminar juntos, de avanzar todos juntos, de crear un modelo social diferente al que conocemos, pero con las aportaciones de todas las culturas. Pero, como os decía, esto no pueden ser proyectos y programas que salen de bienestar social y que van a ayudar de alguna manera o de otra a las personas que vienen de otros países y que tienen necesidades o que no tienen cubiertas siquiera las necesidades mínimas, ¿no?, básicas. No se debe quedar en eso, eso tiene que ser un apoyo evidentemente, pero hay que legislar en todos los niveles. La educación, la sanidad, muchas de estas ya las tenemos, pero probablemente nos quedemos cortos. ¿Qué ocurre en educación cuando llega un niño que no conoce el idioma? ¿Qué pasa? Se va quedando descolgado del curso, otras veces ni lo puede hacer. ¿Qué pasa con los niños y niñas gitanas que no se escolarizan y están obligados a escolarizarse de los 6 a los 16 años? ¿Qué pasa con ellos? La administración no toma cartas en el asunto. Es obligatorio. Hay unos derechos, bien, y hay unas obligaciones, que se cumplan esas obligaciones. ¿Por qué? Porque si no, dentro de 20 años, el pueblo gitano seguirá con los mismos problemas que tiene ahora de integración, de acceso al mundo laboral, de acceso al mundo social, de compartir con la sociedad mayoritaria cualquier cosa que quiera, porque no van al colegio. Y eso es algo que la Administración debería tomar cartas en el asunto, porque es algo que se está incumpliendo y está dentro de la ley. Nosotros hemos trabajado muchos años con esa historia, hemos denunciado muchos casos y a día de hoy la cosa sigue igual. ¿Qué ocurre estoy hablando de educación, en sanidad? Bueno, sanidad, yo creo que tenemos un modelo de sanidad organizativo, gestionado. A mí me parece maravilloso. Me quejo muchas veces de las listas de espera, de que te dan cita, pero pienso que estamos todos atendidos y que no rechazan a nadie, ni por ideología, ni por cultura, ni por cualquier otro tipo. Estás malo, te atienden. Entonces, para mí es un orgullo, es un honor y es un placer, ¿no?, formar parte de una sociedad que este tema lo tiene tan interiorizado y que se gestiona de mejor o peor manera, pero llega a todos. La justicia, lo mismo, tenemos justicia gratuita para todo aquel que no pueda pagarse un abogado, bien, pero hablamos de empleo,
hablamos de empresas privadas, hablamos de empresas públicas, hablamos de la sociedad en general, ¿no? Hablamos de medios de comunicación, que también son un elemento importante en la concepción que tenemos de las diferentes culturas, ¿no? Todos creo que deberíamos aportar nuestro granito de arena para ofrecer derechos y exigir obligaciones. Nunca voy a separar esas dos cuestiones, porque creo que son importantes para mantener un equilibrio en la sociedad y para que esto tenga realmente sentido. Igual que lo que me pides a mí, pídeselo al otro, pero igual que lo que me ofreces a mí, ofréceselo al otro. Esa es un poco la idea. Repito, las entidades trabajamos en ello, pero no debemos ser los únicos y con eso no está cubierto el tema de la convivencia, de la interculturalidad, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar todos las ruedas que mueven la maquinaria de nuestra sociedad y todos a una, y crear políticas sociales adecuadas y crear recursos adecuados y gestionar también los recursos que tenemos y dar soluciones a las muchísimas circunstancias, problemas y barreras y obstáculos con que se encuentra mucha gente. No sé si me he quedado corto. Yo quería simplemente proponer estos modelos, hacernos reflexionar un poco a todos y tener en cuenta que tenemos un marco, ¿vale?, de derechos humanos, un marco de la UNESCO en este caso, sobre la convivencia, que por lo menos los que trabajamos en lo social lo tenemos que tener interiorizado, asumido y lanzarlo también al resto de la sociedad, que muchas veces nos encontramos con ideas totalmente contrarias a lo que estoy proponiendo desde aquí ahora mismo, pero que son absolutamente respetables también. Si eso es lo que tú piensas, lo que pasa que, bueno, que hay que ver las consecuencias y analizar si se hace de una manera o de otra. Gabriel me pregunta, mañana haces Twitch, ¿no? ¿De qué nos hablarás? Sí, mañana es jueves, mañana a las 10 tenemos un directo en Twitch y os voy a hablar, como siempre, de vivienda y en este caso en concreto voy a hacer un monográfico de lo que es la Sareb. La Sareb, una entidad económica, bueno, pues de estos fondos que compraron viviendas cuando compraron viviendas hipotecadas e impagadas. Es curioso y quiero hacer un monográfico de la Sareb como uno de los puntos importantes que no quiero dejar de pasar en el tema de vivienda, que a mí me impactó mucho cuando lo conocí. Así que bueno, eso ya para mañana a las 10 de la mañana en otro plano, que es en los tweets que hacemos sobre los diferentes proyectos. Y hoy, bueno, pues hoy estamos dentro de estas píldoras formativas donde damos pinceladas a temas que creemos que son interesantes o importantes para todos nosotros los que trabajamos en cualquier aspecto de lo social. Por mi parte, poco más o nada más y nada, ya ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Espero haber sido una aportación interesante para unos y para otras y nada, y aquí estaré para estar con vosotros. Pregunta, ¿vais a dejar colgado este vídeo? Sí, seguro que sí, porque todo lo que hacemos nos gusta que quede constancia y así las personas que no han podido seguirnos en directo por tiempos, porque están trabajando, pues que lo puedan ver cuando quieran. Me dice Gabriel, hace el RAID o la RAID. A ver, Gabriel, no sé ahora mismo a qué página dirigiros, con lo cual prefiero no hacerlo porque no sé si os voy a meter con alguna persona que yo que sé que pueda decir. No me arriesgo porque no lo tengo preparado. Prometo que para la siguiente tendré algún Twitch ya visto para dejaros con ellos, pero ahora, si no te importa, no me atrevo. Marina me dice muchas gracias a ti, Marina, cómo no, y bueno, ya os digo que
que mañana nos volvemos a ver si queréis. Y Gabriel dice, nos echan de la comunidad, pero si somos unos tíos muy guays, ¿cómo nos van a echar, hombre? Por eso digo que no quiero... A ver, me manda aquí un enlace. Voy a intentar a ver si soy capaz de ponerlo en la raíz. Lo voy a intentar una vez, si no, no me quiero poner nervioso. Si no lo consigo, pues ya os prometo que el próximo día lo haré. A ver, voy a copiar a este que es un profe de la universidad. Estoy en ello, a ver si soy capaz de hacerlo, porque tecnológicamente tampoco soy un crack, estoy aprendiendo, estoy en transición, pero bueno, voy a intentarlo, a ver si soy capaz de hacerlo. Tarda un poco en leer el ordenador, así que no os prometo nada, ¿eh? Yo sí lo estoy intentando, pero veremos a ver qué ocurre. Pues está ocurriendo que todavía no me lo abre, me tarda mucho. Yo no sé si estoy consumiendo muchos recursos al hacer el directo, pero me aparece Pedro SEO, pero me está leyendo y no acaba de abrirse. Bueno, de todas formas, como os decía, mañana sin problema, ya me dejo aquí puesta la dirección y os conecto con este profesor que nos invita, Gabriel Acano, que es profe de la universidad. Así que, pero ya os digo que no me acaba de abrir el enlace, no me acaba de abrir, sigue leyendo y leyendo constantemente, así que se ve que estoy consumiendo demasiados recursos y no me lo permite. Bueno, sin más, como tenéis ahí el enlace que os ha enviado también Gabri, pero si no está en directo no puede hacerse. Es que no lo sé, Gabriel, porque no me lo abre. Es decir, está leyendo y no acaba de abrirme, con lo cual no voy a poder dejaros con él. Vale, lo dicho, que ya mañana os dejaré con esta raíz de este profe de la universidad. Y lo dicho, que ha sido un placer estar con vosotras y vosotros, y nada más por hoy. Emplazaros a mañana a las 10, que hablaremos de vivienda, concretamente de la Sareb, ¿vale? Un placer. Hasta siempre, hasta mañana, y que tengáis buen día. Aunque es lluvioso, pero siempre se puede sacar un buen día. Venga, chao, un saludo. Hasta luego.